A unas pocas horas del partido que va a enfrentar Uruguay contra Inglaterra, toca analizar la preselección de Marcelo Bielsa, quiénes faltan, quiénes no deberían estar, de quién se está olvidando el técnico argentino. Todo esto y mucho más en este video, quédate. A esta sección la titulé Los olvidados de la selección por Marcelo Bielsa. Son jugadores que, si bien algunos han tenido la oportunidad, ya sea en la selección mayor, también en el torneo preolímpico que el mismo técnico argentino dirigió para la selección uruguaya, no han tenido esa continuidad y tampoco se entiende como si en algún momento fueron citados, no fueron llamados ahora para disputar esta doble fecha, ni vienen siendo habituales en las convocatorias del técnico Marcelo Bielsa. Primero que nada, me parece oportuno charlar un poco sobre los citados, los convocados, para a partir de ahí decir para mí los jugadores que faltan, los 6 jugadores puntuales que podrían colarse perfectamente en esta lista. Los goleros, personalmente no tocaría nada. Sergio Rochet, Santiago Meli y Fernando Muslera. Mucho se habla, es verdad, de Franco Israel, pero no viene teniendo continuidad en el Torino y ya sabemos que es importante en el golero, más que quizás en otra posición, tener continuidad y estar activo, estar operativo para el equipo. Y pasamos directamente a la defensa, donde nos encontramos a Guillermo Varela, José Luis Rodríguez, Ronald Araujo, José María Jiménez, Santiago Bueno, Sebastián Cáceres, Matías Olivera, Joaquín Piquerés y Matías Viña. Para mí, grandes nombres, muchos de ellos participando en grandes ligas europeas, como es el caso de Ronald Araujo, que viene a anotar el gol en la victoria 1-0 del Barcelona frente al Rayo Vallecano. José María Jiménez, que viene últimamente dejando alguna que otra mala actuación, como fue el caso del derby en el último fin de semana contra el Real Madrid. Y después tenemos nombres como Santiago Bueno, que viene en un equipo que está a punto de descender en la Premier League, pero participando a muy buen nivel, bancando siempre ahí en la saga. Y después Guillermo Varela, que viene jugando en el mejor equipo de América como lo es Flamengo. Quizás Matías Viña por ahí se me hace más flojo, que no ha encontrado un hueco en River. Parecía que iba a arrancar bien, pero se vino quedando abajo y hoy en día es el suplente del huevo Acuña. Y Joaquín Piquerés, que siempre tiene un gran presente en el Palmeiras. Pero en líneas generales, para mí me parece una gran defensa, me parece que tiene variantes y para mí falta un nombre que ustedes también seguramente se estén preguntando. Pasando al medio campo, Ugarte, Fonseca, Emiliano Martínez, Federico Valverde, Nicolás de la Cruz, Juan Manuel Sanabria, Maximiliano Araujo, que puede participar de delantero o de mediocampista, y Georgian de Arrascaeta componen la nómina de volantes en la selección uruguaya. Para mí, la mitad de la cancha de Uruguay no le sobra nada, sinceramente. Ya sabemos que tiene la baja de Rodrigo Bentancur, que está lesionado. Veremos cómo llega al Mundial. Pero más allá de Federico Valverde y el momento de Maximiliano Araujo, no me deja para nada tranquilo, ya que Joyan de Arrascaeta, si bien sabemos la clase de jugador que es, para mí en el Flamengo el mejor jugador, no solo de su equipo, sino del continente. En la selección le ha costado cuajar, ha tenido buenos partidos con Bielsa, pero nada de otro mundo, sinceramente, el presente de Rascaeta en la selección. También después Juan Manuel Sanabria, que está jugando a la MLS, ese capricho quizás del entrenador de citar jugadores que no estén en grandes ligas y tampoco en grandes momentos. No está resonando el nombre de Juan Manuel Sanabria para nada, pero parece ser una apuesta del entrenador, quizás ante la baja de Rodrigo Bentancur cumpliendo un rol similar en el equipo. Veremos, veremos, pero me deja muy tranquilo que esté Nicolás de la Cruz, que esté bien físicamente. Cuando estuvo bien en el comienzo de la era Bielsa fue de lo más importante, de lo más interesante, viendo ahí cómo se repartía la mitad de la cancha con Valverde y Rodrigo Bentancur en esos primeros partidos de eliminatoria, sobre todo el partido contra Chile en Estadio Centenario, donde fue un relojito. Emiliano Martínez, que es un jugador que a mí personalmente me encanta, un gran relevo para el 5 de la selección. Ugarte, que no viene siendo titular en el Manchester United, que está teniendo un gran año el equipo, pero no él, y no logra tampoco asentarse, pero sabemos que viene de jugar en la mejor liga del mundo y eso lo hace tener un ritmo superior quizás a sus principales competidores. Además, Manuel Ugarte, por lo general, ha jugado siempre bien en la selección. Lo que yo personalmente no entiendo es el nombre de Nicolás Fonseca, un jugador que no destaca en absolutamente nada, que pasa muy desapercibido en el Oviedo. Se encontró un hueco ahora con el entrenador uruguayo Guillermo Almada, jugador muy normalito, un jugador que quizás pueda tener un reemplazo con otro tipo de perfil, con un 5 más de corte, un 5 que te pueda cerrar partidos, que ayude a Uruguay a eso que le ha costado tanto la era Bielsa, cortar y después jugar, no solamente jugar. ¿Qué decir del momento de Federico Valverde, uno de los mejores jugadores del mundo que todavía en la selección
no ha dado pie, ha tenido muy pocos partidos al nivel que vemos en el Real Madrid, también quizás por el equipo, también por la posición en que lo pone el entrenador. Yo tengo muchas ganas de ver a Valverde bien abierto a la derecha. En ese lugar donde en el Real Madrid parece que es el mejor jugador del mundo en su posición. Hay muy pocos jugadores más importantes en el Real Madrid como lo es Valverde para su equipo. El capitán y quien se hace dueño de absolutamente todo en el equipo blanco. ¿Qué decir de Maxi Araujo, un jugador que está teniendo un 2026 espectacular? Quizás después de Valverde, el mejor jugador uruguayo en el fútbol europeo. Tuvo una eliminatoria de Champions soñada contra el Bodo Glimt y quiere terminar de marcar este buen momento de la selección uruguaya. Es un fijo en el 11 de Bielsa y quizás uno de los soldados que Bielsa metió para la cancha y más rédito le dio. Por eso yo estoy más que de acuerdo con que Maxi Araujo sea dueño de esa banda izquierda durante no solamente esta doble fecha, sino durante el Mundial. Tenemos una gran noticia en la banda izquierda. Pasando a los delanteros, tenemos a Rodrigo Aguirre, Facundo Torres, Facundo Pelistri, Brian Rodríguez, Agustín Álvarez Martínez, Federico Viñas y Darwin Núñez. Sin ningún tipo de dudas, la posición donde menos tranquilo estoy, no solamente por los nombres, sino por el momento y por lo poco que veo a Bielsa cambiando estos individuos para el Mundial. Vemos un Darwin Núñez que es el más asentado, que viene jugando poco en una liga donde no hay muchísimo nivel. Y luego tenemos a Federico Viñas, que Federico Viñas sí viene en un buen momento en el Oviedo, pero no olvidemos que el equipo está último, donde él tampoco ha hecho una cantidad de goles muy elevada. Y sinceramente, más allá de la lucha, de la entrega, no le veo muchas más aristas en el que este delantero ayude a la selección. Sí me parece una cuarta, quinta gran opción, pero no para ser el segundo delantero de cara al Mundial. Me preocupa muchísimo. Ni que hablar del resto de jugadores, como lo son Agustín Álvarez Martínez, que está jugando en la B de Italia. Absolutamente nadie ha visto un partido del Canario, en el cual yo personalmente, hincha de Peñarol, quiero que vuelva cuanto antes al club, pero no para la selección, no para jugar el Mundial, no para competir contra Inglaterra, no para competir contra España en el caso de la fase de grupos de Uruguay. Brian Rodríguez, más de lo mismo. Facundo Pelistri, que es suplente en Grecia, donde no tiene tampoco los minutos que a él le gustaría tener, donde hace mucho tiempo realmente no juega bien. Hoy me puse a pensar cuál fue el último gran partido de Facundo Pelistri. Y sinceramente fue cuando el Tornado Alonso era todavía el entrenador de la selección en aquellas eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022. Facundo Torres, que dejó el Palmeiras para irse de nuevo a la MLS, un jugador que tampoco es el mismo caso de Facundo Pelistri. No ha demostrado mucho más de lo que demostró en su momento en Peñarol. Jugadores tal como Torres, como Pelistri, que parece que vieron su techo en aquel Peñarol de 2021 y eso me deja intranquilo, es la realidad. No son revulsivos a la altura ni mucho menos titulares. No veo sinceramente muchísimo futuro en estos dos jugadores. Y por último, Rodrigo Aguirre, que es verdad que le ha rendido bien a Bielsa, que ha sido uno de los soldados de Marcelo. Ha sido uno de esos jugadores que Bielsa trajo, los puso y dentro de todo ha rendido bien, ha tenido goles importantes en la selección. Pero volvemos a lo mismo, no lo veo por el nivel de la liga en la que juega, por la edad que tiene, por el momento el que atraviesa en su club, codeándose con defensas de primer nivel como lo son Cubarsí, como lo son Hausen, como lo puede ser Aymeric Laporte para España. Y comenzamos con el que para mí es el caso más claro de injusticia por parte del entrenador. Recordemos que Álvaro Rodríguez fue citado al preolímpico por Marcelo Bielsa hace unos años atrás y donde el nacido en España no tuvo un mal rendimiento, sinceramente. Yo le recuerdo grandes partidos y creo que actualmente con sus características, con su forma de jugar, le podría dar muchísimo a la selección, y más viendo, como vimos hace poquito, lo que le falta a Uruguay en la zona de delanteros, las variantes que le faltan. Un delantero de arriba del 1,92, que es fuerte, que es rápido, que va bien por arriba y que se asocia muy bien por su escuela española, se asocia muy bien con sus compañeros. Para mí es todo lo que le falta a esta selección arriba. Y ni que hablar las variantes que te podría dar desde el banco. Entiendo que Bielsa juega con un solo delantero punta, pero desde el banco, ya sean o en partidos más cerrados donde pueda tener dos delanteros en cancha, me parece que Álvaro Rodríguez es el nombre a tener en cuenta. Quizás esté siendo reiterativo, pero no me cabe en la cabeza como el canario Álvarez Martínez está mejor considerado
que Álvaro Rodríguez, no solamente teniendo en cuenta la liga en la que juega, que es de muchísimo más nivel, si bien vemos al Elche en una posición casi de descenso, tuvo un primer semestre espectacular, compartiendo con grandes jugadores y jugando contra grandes jugadores también. En segundo lugar, y no por importancia, porque me parece casi igual que importante que Álvaro Rodríguez, pongo a Mauro Arambarri, de gran presente en el Getafe. Un equipo muy humilde el Getafe que no está donde debería estar mucho más abajo porque no tiene quizás la capacidad económica que tienen otros equipos que ya vemos que está rodeado. Mauro Arambarri es prácticamente el capitán, el líder espiritual de este Getafe que está en un gran momento. Mauro Arambarri con gran olfato goleador es un perfil que para mí encaja de perlas, podría encajar de perlas en la selección. Y este es un caso que realmente me preocupa aún más porque ni siquiera parece estar en consideración del entrenador de Marcelo Bielsa. Álvaro Rodríguez, como veíamos, estuvo en el preolímpico bajo las órdenes del DT argentino, pero Mauro Arambarri no estuvo nunca en la consideración del míster. Eso me preocupa muchísimo, me deja intranquilo de cara al Mundial. Como ya digo, me parece un perfil que Uruguay no tiene, un box to box, un jugador que puede replegarse y ayudar al equipo en la fase defensiva y también puede atacar el área como ya vemos, en 29 partidos ha convertido 6 goles y tiene 2 asistencias. Repito, en un equipo donde no le sobra nada y donde todo es a mucho pulmón. Él tiene goles de penales, tiene goles de llegador, tiene goles también de cabeza. Mauro Lambarri está viviendo un excelente nivel, quizás el mejor en su paso por el Getafe, en su paso por Europa, y para mí merece ser más que considerado y para mí también llevado al Mundial. En un mes tan largo como lo es el Mundial, donde pueden pasar tantas cosas, para mí tener jugadores polivalentes, jugadores que puedan ocupar y de buena manera varias posiciones, es clave por lesiones, por sanciones y por todo lo que pueda llegar a pasar, como ya digo, en un mes tan largo. Santiago Mourinho es el caso claro de lo que estoy diciendo. Un jugador que en sus orígenes jugó de zaguero y terminó siendo lateral derecho en un Villarreal de Champions, que si bien no le fue muy bien en la máxima competición continental, participó de ella y se midió contra los mejores jugadores del mundo. Un Villarreal que está por encima, como ya vemos, del Atlético de Madrid en la clasificación de la Liga. Un jugador que vino del Alavés y que de a poquito se está haciendo su nombre en el fútbol europeo. Un perfil de lateral mucho más defensivo de lo que le puede llegar a ser Guillermo Varela o el mismo Nait Hernández, pero para mí necesario, como ya digo, puede hacer las veces de zaguero, aunque todo el año estaba jugando de lateral derecho. Me parece un jugador muy interesante por los duelos que gana, por lo fuerte que es físicamente, además de su juventud y su hambre de gloria. Se lo nota muy centrado mentalmente a Mourinho y eso interesa mucho. Raro que Bielsa no lo tenga tan en cuenta como si a otros laterales derechos, como ya puede ser José Luis Rodríguez, quizás más parecido a Guillermo Varela. Santiago Mourinho, como ya digo, un perfil totalmente distinto a lo que tiene Uruguay y puede ayudar mucho a esta selección en el Mundial. Volvemos a la posición de delantero centro y ahora tenemos a Martín Satriano de gran presente en el Getafe, otro uruguayo rindiendo por encima de las posibilidades del equipo en el Getafe, un equipo plagado de uruguayos históricamente que ahora tiene la representación de Martín Satriano, que en estos primeros 10 partidos que ha jugado en el Getafe ha anotado 3 goles, goles importantes como contra el Betis o como contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Para mí es clave llevar jugadores que estén viviendo grandes momentos en lo personal en sus clubes. Ya digo, Martín Satriano viviendo un gran momento, quizás en la selección uruguaya ideal no esté, es la realidad, pero vive un buen momento, como ya digo, y en tan corto tiempo como lo es un mundial, en solamente un mes, llevar jugadores que se la crean, que tengan confianza en sí mismos, que hayan tenido una gran temporada, puede ser clave más allá de las cualidades técnicas o no. Comparándolo con otro delantero que sí está en la consideración de Marcelo Bielsa para esta doble fecha, como lo es Federico Viñas, vemos que quizás Viñas, el delantero de Oviedo, es más sacrificado, con un portento físico más elevado que Martín Satriano, pero el delantero del Getafe se lo ve más efectivo de cara al arco, eso que quizás se le recrimina más a Federico Viñas. Satriano lo está teniendo y de muy buena manera, con un impacto inmediato en este Getafe. Pasando a otro jugador que sí ha estado en la consideración no solo de Marcelo Bielsa, sino de Oscar Washington Tavares, Lucas Torreira, que vive un gran momento en el Galatasaray, que está compitiendo a segundo nivel quizás en el orden europeo y que llama a la puerta permanentemente de la selección, y más teniendo en cuenta la lesión de Rodrigo Bentancur. Rodrigo Bentancur ha hecho las veces de 5 puro, de 5 tapones en esta selección, función que puede también cumplir y muy bien
Lucas Torreira hoy, como ya dijimos, como ya veíamos en la lista, se lleva a Nicolás Fonseca como relevo del jugador del Tottenham. Y para mí, en un mundial en condiciones más extremas, Lucas Torreira podría ser de mucha más utilidad para Marcelo Bielsa que Nicolás Fonseca, un jugador, como ya dije anteriormente, que me deja muy frío, que no le veo cualidades mucho más allá de la técnica del pase al pie, que no lo veo adaptándose a contextos complicados, a contextos difíciles, como sí lo puede ser Lucas Torreira con mucho más experiencia, con mucho más cancha y trote encima. Y como último jugador, como última opción y un poco como bonus track también traigo a Alan Maturro. ¿Por qué como bonus track? Porque creo que la defensa de Uruguay está muy bien compensada, pero quizás el bueno de Alan con la experiencia como campeón del mundo sub-20 y el momento que vive en el Levante, que no es el mejor del mundo, pero sí está teniendo continuidad, dejó atrás las lesiones y me parece que podría dar una gran mano a la selección en caso de que Marcelo Bielsa lo necesite, en caso de que alguna lesión llame a la puerta en estos meses. Un zaguero zurdo, siempre importante, de buena talla y que de a poquito, como ya digo, está encontrando continuidad y su mejor nivel en el Levante. Un equipo que recibe mucho, es verdad, pero que tiene mucha tarea, mucho trabajo y eso puede ser muy bien visto por el cuerpo técnico de la selección. Ahí pasaron mis opciones para este próximo mundial, los jugadores que Marcelo Bielsa no ha tenido mucho en cuenta o que quizás sí haya tenido en cuenta pero no lo haya vuelto a llamar. Por eso ahí fue mi descargo contra el entrenador de la selección que poco se está fijando en los momentos puntuales de los jugadores y como ya digo y repito, a mí me parece tan importante, ya sea porque la confianza, ya sea por creérsela, que me parece más que clave en una cita mundialista. Les doy las gracias por quedarse hasta acá. Coméntenme qué jugador les falta en la selección, si están de acuerdo con los míos o no. Y también déjenme cuál sería su predicción para este próximo partido de Uruguay contra Inglaterra en nada más y nada menos que Wembley.